Muchas gracias por la presentación del profesor Rodríguez Ferri. Muchas gracias también por la invitación a participar en estas jornadas sobre enfermedades emergentes y reemergentes y zoonosis, organizadas conjuntamente por la Fundación Tomás Pascual, por la Academia de Ciencias Veterinarias de España y por la Universidad de León. Y naturalmente decir que además del agradecimiento es para mí un honor y una satisfacción estar aquí en este salón que se llama Gordón Ordaz ahora, que fue el Paraninfo de la Facultad de Veterinaria de León, donde yo leí la tesis hace ya unos cuantos años. El tema del que me voy a ocupar, como acaba de decir el profesor Rodríguez Ferri, que también ha coordinado y organizado estas jornadas y que en su momento me invitó también a participar, es, como tienen ustedes en esta primera diapositiva, la criptosporidiosis, que es una enfermedad. El título, bueno, hace un poco referencia a la idea de las emergencias y reemergencias en el contexto de la patología animal / patología humana, es decir, de las zoonosis, en este caso parasitarias, una enfermedad emergente que está de actualidad en España y naturalmente lo es. España no es diferente en esto, ni mucho menos en todo el mundo. Se ha hablado ayer de forma profusa en relación con lo que es el concepto de enfermedad, las definiciones de enfermedad, lo difícil que es en cualquier caso siempre definir algo que tiene que ver con estados que están a caballo entre una parte y la otra de la vida, y que por lo tanto no es nada extraño decir que la enfermedad como tal es un concepto cambiante. En esta diapositiva en un fondo que representa a Hipócrates y a Galeno, que fue precisamente el que describió aquellos estados neutros en los que era muy difícil separar salud y enfermedad realmente, y cuyas doctrinas han continuado casi hasta principios del siglo XX, del siglo pasado, hasta el punto de que la mayor parte de las descripciones que no coincidían con las de Galeno, desde el punto de vista, por ejemplo, de la anatomía patológica, cuando se hacían necropsias humanas, etcétera, se hablaba que eran hallazgos pues que implicaban sin más una degeneración de la especie humana. Bien, en esos estados neutros, entre esos estados neutros, sano, enfermo, etcétera, individuo infectado, individuo clínicamente afectado, pues naturalmente nos encontramos en el sentido del concepto cambiante de las infecciones y de las enfermedades. Un concepto cambiante que naturalmente tiene que ver mucho con el desarrollo de los métodos y las técnicas que sirven para identificar los patógenos que afectan a los animales y a los humanos, y que naturalmente se expresa muy bien en ese dicho que hace referencia a que un individuo enfermo sano es un enfermo mal explorado, en cuanto se utilizan una serie de técnicas y métodos que afianzan y contribuyen a la definición del estatus de un individuo, de una colectividad. Nos encontramos entonces con que las cosas pueden ser muy distintas. Bien, en el sentido más amplio de la palabra, del término, los patógenos y los seres vivos, animales y humanos, coexisten y han coexistido siempre. Lo que pasa es que en la coevolución entre parásitos patógenos, vamos a hablar de patógenos y hospedadores, nos encontramos con que existe una asincronía evolutiva, en el sentido de que los patógenos sobreviven a pesar de las medidas de control que se establecen o que van poco a poco poniéndose en práctica. El resultado es que existen infecciones nuevas debidas a una serie de hechos, entre los cuales algunos están enumerados ahí. Adaptación o cambios de los patógenos, y ahí naturalmente cabe todo lo que tiene que ver con las mutaciones, recombinaciones, etcétera, etcétera. A factores derivados del consumo de alimentos, de tipo de alimentación que los humanos y los animales
llevamos a las conductas humanas, problemas sociales, al deterioro o al abandono de la infraestructura, determinadas infraestructuras de la salud pública y a algunos cambios medioambientales de los que también ayer se habló mucho, pero que realmente, por mucho que hablemos, no quiere decir eso que no debamos de hacer énfasis cada vez que tengamos ocasión de hablar del cambio climático, de la globalización y de las implicaciones que todo ello tiene en relación con la aparición, la presentación, la emergencia o la reemergencia de algunos patógenos que van a dar lugar a infecciones o a enfermedades en unos grupos de hospedadores o en los otros. Por lo tanto, tenemos dos grupos de patologías, las llamadas tradicionales, procesos clásicos en la cría de los animales, por supuesto, en la explotación animal también, procesos clásicos también desde el punto de vista de la patología humana, con trastornos de distinta naturaleza, más o menos graves, dependiendo de las circunstancias, y que a lo largo del tiempo hemos logrado controlar. A pesar de esas medidas de control, de vez en cuando se producen algunos problemas puntuales que afortunadamente también se atajan, se controlan. Y luego nos encontraríamos con las llamadas enfermedades emergentes. Se ha hablado de qué es una enfermedad emergente, yo no voy a repetirlo, fundamentalmente producidas por patógenos, debido a una etiología que no estaba identificada hasta el momento, aunque muchas veces, como es lógico, el que no exista un proceso determinado, una infección determinada en un lugar, no quiere decir que no estuviera, sino que no se ha preocupado quien tuviera que preocuparse por su estudio, etcétera, etcétera. Las enfermedades nuevas o enfermedades emergentes fundamentalmente tienen que ver con algunos aspectos que derivan, como decía antes, del cambio climático y de los cambios sociales, que dan lugar a situaciones muy diversas. En España, concretamente, en otros países europeos y en el mundo también se han producido alteraciones de este tipo. En España, el paso de la población rural hace tan solo 30 o 30 y tantos años, que suponía un 20 y tantos % de la población española, a no más del 5 o 6% que ahora existe en este país, ha implicado un cambio absoluto en cuanto a los modos, a los comportamientos, a las incursiones en el medio ambiente, que naturalmente han dado lugar a problemas, algunos de los cuales han sido realmente graves. Las enfermedades reemergentes, por su parte, enfermedades conocidas o infecciones conocidas, infecciones de carácter enzootico o endémico, sigo utilizando quizás por sentimentalismo el término enzotia en vez de endemia, que no suelen causar problemas generalmente, que no suelen causar problemas especiales, pero que debido a una serie de cambios, como el patrón de la virulencia, la localización geográfica, razones que hacen que se amplíe la lista de hospedadores, el espectro de hospedadores que tenía un determinado patógeno, y que aumenta, por lo tanto, significativamente la prevalencia general en el contexto de los posibles hospedadores que tiene o que tenía. Los cambios, no voy a insistir más en el deterioro de los ecosistemas, en el abuso de los recursos clásicos que han existido y de los que hemos dispuesto hasta hace relativamente poco. Lo que sí ha ocurrido es que existe un problema que nadie duda ya que es un hecho real, que es el del calentamiento global, que tiene una serie de causas, que tiene una serie de efectos, y entre las causas, unas cuantas que están ahí enumeradas, a mí me interesa uno de los efectos del calentamiento global, entre los 7 y otros muchos que podría haber ahí, el aumento de dos tipos de patologías: las enfermedades infecciosas en el sentido más amplio del término y las enfermedades cardiovasculares, de las que naturalmente no voy a hablar. Entre las enfermedades infecciosas nos encontraríamos con algunas de las a las que se ha hecho alusión el día de ayer, y hoy también se hablará de ellas. Es cierto que yo he puesto esta foto intencionadamente. Esto es infrecuente por dos cosas. La primera, porque ya no nieva tanto. Y en segundo lugar, porque ya no hay tantos animales domesticados, porque ya no hay animales de granja, porque prácticamente ya no hay ovejas, porque ha bajado muchísimo la preocupación
en casi todo el mundo, pero sobre todo en España, por los animales que producen, que siguen produciendo y de los que nos seguimos alimentando diariamente, como es lógico. Es un hecho cierto que ha aumentado la temperatura media en España, que es mayor el aumento en verano que en invierno, que ha habido un descenso de la precipitación anual. Aquí están estas cifras españolas del siglo XX, aunque los datos que aparecen ahí de temperatura y de precipitaciones hacen referencia pues a bastantes años o decenas en los que se puede observar perfectamente cómo la temperatura ha subido en la gráfica de arriba a la izquierda y cómo las precipitaciones, sin embargo, son cada vez más escasas en la gráfica de abajo y de la derecha. Y el cambio climático, entonces, que implica una serie de alteraciones en cadena, una reacción en la que se altera fundamentalmente el ciclo hidrológico, implica, como aparece aquí en esta diapositiva, un aumento de las precipitaciones, de las tormentas, de las inundaciones, de la sequía, etcétera, etcétera. En definitiva, de la disponibilidad de agua, mayor o menor según las circunstancias, y que tiene que ver precisamente también con la criptosporidiosis, como veremos después, que ha pasado de ser una enfermedad de una determinada connotación a otra. Es una pena que no se vean bien aquí, seguramente por la luz de esa que refleja esa vidriera tan bonita del aula. Han sido muchas las causas, son muchas las causas, algunas son realmente incógnitas, porque la precisión de los factores que han contribuido, que están contribuyendo a que las cosas cambien, pues no es tan fácil, la cuantificación no es tan sencilla. El cambio climático, la presión de selección, los cambios en el sistemas de producción, etcétera, etcétera, han dado lugar a que haya una serie de procesos de importancia grande, de importancia elevada, entre los cuales destacan sobre todo los que compartimos con los humanos, los que comparten los animales y los humanos, la zoonosis. Y entre los patógenos que causan la zoonosis, ayer se habló también, existen algunos que naturalmente yo he señalado un poco más, de un color ligeramente distinto al que aparece ahí en esta diapositiva, que es el de los parásitos en el sentido más amplio del término, los protozoos y los helmintos sobre todo. Pero yo no quiero olvidarme tampoco de otra parte de la parasitología, que no sé muy bien si realmente es solo parasitología o es más que eso, que es la entomología. Todos los vectores transmisores de patógenos, virus, bacterias, etcétera, etcétera, que están ahí incidiendo entre los problemas que tienen una connotación zoonósica real. Los protozoos y los vermes, entre los cuales, repito, hay una lista interminable. Yo he puesto algunos solo aquí, entre ellos, por supuesto, los criptosporídeos. Las zoonosis, en definitiva, tienen un poco son la expresión final de los lazos que existen entre la medicina veterinaria y la medicina humana, de la veterinaria, por llamarlo en término más amplio, y la medicina humana, un término que acuñó Virchow hace ya unos cuantos años y que con esa frase que se ha traducido al inglés y que prácticamente se repite sistemáticamente, creo que significa y se expresa prácticamente todo también. Es decir, entre los animales, entre la medicina humana y el animal ni existe ni debe de haber ninguna barrera, porque aunque los objetivos sean diferentes, la experiencia obtenida sirve naturalmente y constituye para la base de toda la medicina con mayúsculas. Pues bien, entre los factores que han dado lugar a que aparezcan algunas zoonosis, me interesa destacar, para hablar luego de los criptosporídeos y de las enfermedades que causan, las diferencias o las similitudes, diferencias y similitudes que hay entre los factores que favorecen la transmisión de las zoonosis en países industrializados y en países por industrializar, desarrollados y en vías de desarrollo, como se suele decir eufemísticamente. Y hay algunos, como son, por ejemplo, la escasa higiene personal, uno de ellos, tanto en los industrializados como en los no industrializados. Por ejemplo, los estados de inmunosupresión en unos y en otros, y algunos otros factores. En definitiva, se produce una interacción con otras causas,
sobre todo en el caso de los países no industrializados, con otras causas que lo único que hacen es dejar claramente de manifiesto, patente, que algunas sociedades todavía no han sufrido la primera revolución sanitaria y que se encuentran, por lo tanto, en unos niveles sanitarios que dejan mucho que desear. Por lo tanto, al hilo de la globalización y de los problemas que tienen que ver con los animales y los humanos, como es lógico, tanto los países industrializados como los no industrializados tienen un denominador común, como acabo de decir. Y entre las enfermedades parasitarias reemergentes con interés médico y veterinario, independientemente de todo eso que ya se ha hablado, nos encontramos con algunas, entre las cuales destaca la criptosporidiosis. Hay algunas enfermedades que se han puesto de manifiesto pues por los cambios de estilo de vida que tenemos, por los cambios de hábitat, por las incursiones en determinados hábitats y medios naturales, las visitas más o menos constantes, sobre todo de algunos tipos de población, la población infantil en determinados momentos a zonas rurales, la exposición a vectores patógenos, a patógenos, etcétera, etcétera, han dado lugar a una serie de problemas de carácter zoonósico, como decía, que quedan aquí reflejados en esta especie de caricatura o de dibujo animado, ¿verdad?, en el que naturalmente hasta los niños ya saben que los corderos lactantes pueden tener criptosporidios y se les puede transmitir tanto a los niños como a otras poblaciones. Los criptosporidios y la criptosporidiosis han pasado, yo diría, esa es mi opinión, por tres etapas. La primera de ellas es la de ser simplemente una curiosidad biológica. Los criptosporidios, ahí aparece una imagen muy aumentada. Esos son dos, ese es un oquiste y ese es el otro, ¿verdad?, como si fueran agujeritos en un queso de Gruyère. Los criptosporidios pasaron, repito, de ser una curiosidad biológica cuando se descubrieron realmente por un individuo que se llamaba Clark, que no tuvo la fortuna de pasar a la historia, nada más que algunos que tienen o tenemos alguna afición a ese mundo, nos acordamos de que Clark, antes que Teather, que fue realmente el que ha pasado a la historia, descubrió en 1895, en el epitelio gástrico del ratón, una especie de esporas que estaban encima del epitelio gástrico de los ratones, ¿no?, y que seguramente eran merozoitos de Cryptosporidium moris, una especie que ahora ya ni siquiera parece que es tal especie. Esa imagen, que naturalmente no pudo ver Clark porque está hecha con microscopio electrónico de barrido, sería de alguna manera aquello que vio. Bien, el que pasó realmente con todo merecimiento a la historia de la criptosporidiosis fue Teather, un americano que estudió el problema desde finales del siglo XIX y principios del XX y publicó todos los trabajos entre 1907 y 1929. Propuso primero el nombre de Cryptosporidium, enumeró algunas de las características biológicas de los criptosporidios, describió una de las especies, que es Cryptosporidium parvum, o cluster, como se dice ahora, conjunto de especies, y describió y desarrolló el ciclo biológico de los criptosporidios en los mamíferos y en las aves. Y pasó más de medio siglo desde que aquella curiosidad biológica, seguramente debida al pequeñísimo tamaño de los oquistes de los criptosporidios y a que realmente no había razones para pensar ante cuadros diarreicos, cuadros intestinales en los animales y en los humanos que podrían deberse a eso. Digo que pasaron casi 50 años, algo más, hasta 1976, cuando por primera vez se describe la infección por criptosporidios en una estudiante de veterinaria de la Facultad de Veterinaria de Virginia, en los Estados Unidos, que se contagió como otros muchos contagios que han sucedido a partir de ahí, cuando cuidaba no corderos, como es la fotografía esta, sino terneros. Luego ha habido otros brotes de criptosporidiosis en diferentes países, ligados al contacto con animales, a la contaminación del agua, etcétera, etcétera. Uno de los más espectaculares, que seguramente todo el mundo conoce, es el que sucedió hace
pues ya unos 15 años o más, en Milwaukee, en Estados Unidos, una población que tenía tiene 1,5 millones de habitantes y que tuvieron clínica debido a la criptosporidiosis alrededor de 450.000 individuos y tuvieron que ser hospitalizados algunos. Pues bien, ese lapso de tiempo empezó dio paso a una segunda etapa en la que el boom de un síndrome, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida en los humanos, dio lugar a la presentación de muchas otras patologías asociadas al SIDA, como es lógico, entre ellas también la criptosporidiosis. De manera que los criptosporidios en esta segunda etapa, a partir finales de los 70, comienzos de los años 80, empezó a ser considerada un problema importante. Un problema que inicialmente se creía que era se producía solo de vez en cuando, es decir, solo era un oportunista como otros patógenos oportunistas. Cuando había inmunodeficiencias, por ejemplo, en los individuos infectados por VIH, cuando había inmunodeficiencias en los individuos trasplantados, en los que recibían terapia antineoplásica, etcétera, etcétera. Y esa etapa, las formas diversas de la criptosporidiosis, se traducen clínicamente en dos grandes grupos: en los individuos inmunocompetentes, en los que también la infección pues da lugar a algunos trastornos casi siempre pasajeros y que no requieren ni siquiera algunas veces la intervención medicamentosa, y una infección crónica con recidivas incluso, porque como todo el mundo sabe, los criptosporidios tienen un ciclo un poco particular, sobre todo en los inmunodeprimidos y en los animales bastante jóvenes. Simplemente a título recordatorio, el ciclo de los criptosporidios tiene dos o tres características muy especiales. Primero, es un ciclo muy rápido, en muy pocos días se ha completado el ciclo. Segundo, los esporos, los ooquistes, son infectantes en el momento en que son eliminados al exterior por los hospedadores infectados. Y en tercer lugar, se producen dos tipos de ooquistes, unos muy resistentes, que son los que salen al exterior, los que se llaman de pared gruesa, y otros de pared fina, que producen autoinfecciones, que vuelven a producir otra vez infecciones, con lo cual el ciclo se repite independientemente de esa característica que aparece ahí en el dibujo. Bien. Como siempre ocurre cuando se describe una especie, se empieza a estudiar el parásito. Los parasitólogos clásicos empiezan a estudiar el parásito en distintas especies de hospedadores, y en cada una de las especies de hospedadores en las que se describe y primero se encuentra y luego se describe el parásito, pues lo denominan de una manera determinada, generalmente haciendo alusión a la especie hospedadora y muy probablemente en un intento de pasar a la historia como el descubridor de una especie nueva. Realmente los criptosporidios no han escapado a esa especie de tendencia. Ha habido etapas en las que hubo una profusión enorme de nombres, de denominaciones específicas de los criptosporidios, y las cosas han ido poco a poco volviendo. Las aguas han vuelto de nuevo a su cauce, pero no del todo, de manera que todavía las cosas están un poco en el tejado. Lo que sí es cierto es que, ya que se habla tanto de biodiversidad, los criptosporidios son un buen ejemplo de biodiversidad. Existen especies, como veremos, y subtipos o genotipos bastante estudiados, que tienen unos que ver con las infecciones humanas y otros no tanto, de manera que no se puede hablar del todo de zoonosis. Antes hablaba el profesor Rodríguez Ferri, cuando hizo la presentación, de las criptosporidiosis. Realmente se podría hablar de las criptosporidiosis y no la criptosporidiosis. Estas son las especies. Esto es una pequeña guía de teléfonos. Era muchísimo más grande hace no tanto tiempo. Es un grupo de especies que aparecen ahí. Yo he señalado algunos. Primero, la especie inicialmente descrita por Clark a finales del 19 era Cryptosporidium muris. Luego Tither, Cryptosporidium parvum. Siguen de alguna forma valiendo. Y ahí aparecen en orden alfabético algunas especies. Las parásitas de las vacas, del ganado vacuno, Cryptosporidium andersoni. Las
o una especie que antes era Parvum, uno de los genotipos de Parvum, que ahora mismo se llama Cryptosporidium hominis. Cryptosporidium muris y Parvum, que siguen valiendo como tales especies, y he puesto dos más señaladas en gris, sencillamente porque creo que merece la pena hacer un reconocimiento a quien describió estas dos nuevas especies por primera vez para la ciencia, que es una leonesa, hija de un veterinario que se llama Pilar Álvarez Pellitero, y que ha descrito por primera vez, repito, en la dorada y en el rodaballo dos especies de criptosporidios que son nuevas para la ciencia. En el resto de las especies, naturalmente, tienen menos importancia, aunque por supuesto la transmisión entre unos hospedadores y otros también es posible. Y en esta diapositiva lo que aparecen son los distintos genotipos que hasta ahora se han encontrado en el género Cryptosporidium. Como se puede ver aquí, en la lista es bastante amplia, de manera que existen genotipos aislados de muy diversas especies de hospedadores, mamíferos superiores, mamíferos no tan superiores, silvestres, domesticados, etcétera, etcétera. Nos encontramos, por lo tanto, con una situación que es la presencia de criptosporidios en distintas especies animales y en los humanos y sus posibles implicaciones zoonósicas. Y digo posibles porque hay algunas especies de criptosporidios que no producen zoonosis. Por eso, aunque la criptosporidiosis sea una enfermedad reemergente, no todas las criptosporidiosis podrían ser clasificadas hoy o calificadas hoy de zoonosis. Cada vez se ve menos esto. Seguramente es porque no hay aire acondicionado y entonces hace falta el aire de la calle, pero en cualquier caso las vidrieras estas de zurdo, me imagino que son, pues son todavía un filtro que nos permite ver las diapositivas que tenemos aquí. Bien, en el ganado vacuno hay Parvum, hay Andersoni y hay un par de genotipos que son el genotipo B del ganado bovino y un genotipo del ciervo, parecido al del ciervo, lo que llaman los ingleses deer-like, ¿no? En los ovinos también se ha identificado un genotipo de Parvum, en los porcinos, en los cerdos, hay un genotipo bovino de Cryptosporidium parvum identificado, y luego otros cuantos, y por supuesto en los animales silvestres o salvajes, como se quiera. Yo creo que las dos acepciones serían válidas, y animales de caza. Genotipos, sobre todo el genotipo de cérvido, que es el responsable de la permanencia en el medio ambiente, en el medio natural, de algunos de los genotipos de los criptosporidios. Otra de las especies a la que hice referencia antes es Cryptosporidium hominis, una especie que también se ha encontrado en los animales, pero resulta que a medida que se avanza en la aplicación de técnicas, sobre todo técnicas modernas, moleculares, etcétera, pues nos encontramos con que la mayor parte de los brotes, no digo todos, pero la mayor parte de los brotes humanos por criptosporidios se deben a criptosporidios humanos y no animales. El contagio humano-humano por genotipos claramente tipificados, como en ese estudio al que se hace referencia aquí del gen GP60 de aislados de Cryptosporidium hominis en Gales y en Inglaterra, etcétera, con la identificación de 9 subtipos, predominando que es el IBA10G2, que es claramente el genotipo que predomina, y que predomina en Europa. Y los otros en los humanos, los otros genotipos de Cryptosporidium hominis son consecuencia o son adquiridos como consecuencia de viajes fuera de Europa. En esta diapositiva, que es de un trabajo recientemente publicado, se hace referencia a los viajes británicos a Europa. A Europa, como ven ahí, distinguen entre España, Canarias y Baleares, aunque sean, creo yo, de momento la misma cosa, aunque quién sabe con estos aspectos autonómicos que estamos disfrutando. Pero luego Chipre, Francia, es decir, el Mediterráneo. El mismo genotipo se repite en todos los individuos que adquirieron la criptosporidiosis, que es el mismo genotipo también, por otra parte, que se aísla normalmente de los brotes de criptosporidiosis británicos. Y luego otros genotipos, en Pakistán hay varios, como se ve en Kenia, etcétera, etcétera, etcétera.
Lo importante de todo esto no es saber que esos genotipos ni cómo se llaman ni nada, sino sencillamente que muchos de los genotipos humanos solo infectan a los humanos, muchos de los genotipos animales solo infectan a los animales y que las infecciones cruzadas humanos-animales y viceversa no son tampoco la norma. Sí que existen, por supuesto, sí que la criptosporidiosis se puede considerar una zoonosis, pero no siempre, por supuesto, también. Esos serían, como digo, los subtipos de Cryptosporidium hominis, aislados en distintos continentes, etc. ¿Cuáles son las fuentes de infección? Desde un punto de vista clásico, la criptosporidiosis era una infección o una enfermedad adquirida como consecuencia del contacto con animales, directamente. Piénsese que un ternero infectado en su punto más álgido del ciclo biológico es capaz de eliminar por encima de 1 millón de oquistes por gramo de heces al día, con lo cual la contaminación ambiental es tremendamente alta y, por supuesto, las oportunidades de que los congéneres humanos, animales o humanos se contagien, se infecten, son muy elevadas. Por lo tanto, primero, el elevado número de hospedadores potencialmente receptivos a la infección, el que las infecciones se pueden producir entre individuos de la misma o de distinta especie, el que el material fecal eliminado por individuos infectados en determinados momentos de la infección es muy contaminante. Además de eso, hay que añadir a que los oquistes de los criptosporidios son directamente infectantes, no necesitan esporular y son muy resistentes, tremendamente resistentes a las condiciones ambientales. El hacinamiento y la higiene escasa, etcétera, hace que se produzcan fácilmente los contagios. Y a todo eso habría que añadir otro hecho, y es que los adultos además son portadores. Y son portadores e incluso en determinados momentos de su vida en los que hay una relajación de la inmunidad, como se ha demostrado, por ejemplo, en ovejas infectadas adultas, se produce un fenómeno parecido a lo que se denomina en otros grupos parasitarios la elevación periparto, es decir, un incremento de la fecundidad, entre comillas, de los parásitos que hace que la contaminación ambiental sea mucho mayor. Y luego está la transmisión indirecta. Ese sería el método clásico, el que hasta ahora ha sido. La criptosporidiosis era una enfermedad fundamentalmente de los animales que potencialmente podría pasar a los humanos. Pero las cosas, primero, al hilo de que hay genotipos que solo son humanos y, en segundo lugar, al aislamiento de las poblaciones humanas y animales cada día más frecuente, excepto esas incursiones a las que yo me refería antes, pues hacen que la transmisión pueda producirse de forma indirecta, a través de los alimentos o a través del agua. Naturalmente el agua es o se puede considerar un alimento, en cualquier caso un problema de salud pública importante en los animales, en los mamíferos, en los terrestres, etcétera, y también en los animales marinos. Hay algunos estudios, sobre todo norteamericanos, en una bahía que se llama la bahía de Chesapeake, que está cerca de Washington, donde algunos investigadores que han destacado mucho a lo largo de los últimos años en el estudio de criptosporidios y criptosporidiosis han demostrado la importancia, el importante papel de algunos bivalvos como las ostras y los mejillones en la permanencia como portadores y como vehículos de infecciones para los humanos. Se ha demostrado que puede cada molusco tener hasta 5.000 ooquistes por bivalvo. Esos ooquistes, como ya he dicho antes, sobreviven muy bien